Estimados maestrantes, reciban un cordial saludo en su asignatura de Economía Seccional. Vamos el día de hoy a hablar sobre la evolución del pensamiento económico después de haber ya conocido un poco de dónde proviene esto con la economía positiva y la economía normativa. Previa la clase de estos dos tipos de economía, recordando que la economía normativa abarca la micro y macroeconomía, hablemos ahora sí de la evolución del pensamiento económico a lo largo de los años. Para ello, vamos a hablar primero de los preclásicos, recordando que los preclásicos, cuando nosotros abordamos esta teoría, manifestamos que entre el siglo XVI, XVII y XVIII surge el comercio y conjuntamente con el comercio viene el pensamiento mercantilista. Este pensamiento económico en donde el comercio es la base de todo. Avanzando en una línea de tiempo, como ustedes ven aquí, tenemos en el siglo XIX los fisiócratas. Y los fisiócratas representados por Quesnay en el año comprendido entre 1694 y 1774, hablamos de ellos por este representante bastante interesante denominado Quesnay. Cuando hablamos de una economía clásica, ¿quiénes nos representan y que hasta ahora está vigente la teoría económica de la famosa mano invisible de Adam Smith? Adam Smith, desde 1723 a 1790, cuando nos hablaba de su gran teoría. Conjuntamente, al mismo tiempo, después de unos años que surge la teoría de Smith, pero dentro de la misma época, David Ricardo, 1772 a 1823. Esta economía clásica se representa principalmente por los dos, Adam Smith y David Ricardo. Sin embargo, hay otros pensamientos económicos como G.B. Say en 1766 a 1832, Malthus, que no fue tan nombrado, pero también tiene su teoría económica clásica, y Stuart Mill, que él sí es renombrado, no tanto como Adam Smith y David Ricardo, sin embargo sí tiene su peso dentro de el pensamiento clásico de la economía, entre los años 1806 a 1873. La famosa teoría marxista, representada y denominada así por el apellido de su autor, Karl Marx, quien en 1818 a 1883 habló sobre su pensamiento económico y esta teoría, tendencia de pensamiento, se le denominó marxista por el apellido de su autor. Siguiendo en esta línea de tiempo, y ya vamos hablando en los años 1842 a 1824, representado por Marshall, tenemos la economía o la escuela de pensamiento económico neoclásica. Igual con su teoría Wallace en 1834 a 1910. Después de este pensamiento económico viene la revolución. A esta revolución keynesiana, recuerden que no es lo mismo Quesnay que Keynes, son diferentes autores. Quesnay, fisiócrata, mientras que keynesiana por su autor J.M. Keynes en 1883 a 1946. Y avanzando en esta línea de tiempo tenemos el monetarismo. ¿Por qué fue tan importante este monetarismo? Representado por Fisher en 1867 a 1947, porque ya nos hablaba de la importancia del dinero y de acumular riqueza en el pasar del tiempo. Con este desarrollo reciente de la teoría económica, tenemos una nueva macroeconomía y esta nueva macroeconomía se basa en la clásica, mientras también hablamos de la economía del desequilibrio. ¿Por qué hablaremos de estas economías?
Porque si nosotros retomamos esta línea de tiempo y para ir explicando un poco más detallado, empezamos con la época mercantilista. ¿Y cuál es el objetivo? Como les decía durante esta explicación de línea de tiempo, es que en la época mercantilista el excedente de la balanza de comercio era por la acumulación de oro y en el comercio era lo que se basaba y por eso surgió esta época mercantilista. La actividad principal para que exista este pensamiento económico mercantilista, por supuesto, era el comercio. En este caso, comercio internacional. Pero para comerciar eran necesarias políticas, medidas que regulen el mercado, y a estas medidas se le denominaron medidas proteccionistas. Dentro de estas medidas proteccionistas entra ya la famosa economía normativa, porque ya había disposiciones administrativas y estas eran tendientes a fomentar, obviamente, el avance, la prosperidad nacional y las exportaciones netas. En esta misma línea de tiempo hablábamos con Keynes, con Kesnay, la escuela fisiócrata, y nos hablaba que la agricultura era el único sector que realmente consideraban ellos productivos dentro de la economía. Y Kesnay afirmaba en su teoría que la riqueza de la nación procedía de su capacidad de producción, es decir, un país mientras más productivo sea, tenía mayor cantidad de riqueza. El principal derecho natural del hombre era el disfrute de los resultados de su trabajo. Era necesario entonces que los gobiernos no interfieran en los asuntos económicos y mejorar los sistemas de cultivo para así aumentar la productividad de la agricultura. Kesnay, el representante de la teoría económica del pensamiento económico fisiócrata, nos decía que la circulación de la riqueza y de los bienes en una economía era como la circulación de la sangre en el cuerpo. Él decía que todo debe darse de forma natural, sin influencia ni políticas del gobierno, es decir, que aquí la economía normativa no debería existir. Hizo una descripción del flujo circular de bienes y de dinero en una economía libre, de libre competencia, en la que se suponía que había tres clases sociales. Él denominaba agricultores, terratenientes y a los comerciantes e industriales los ponía en una sola categoría. Esto antes era un antecedente del análisis de la renta nacional, es decir, de cómo se podía calcular lo que ahora se conoce como PIB, era de lo que movía o formaba, como les digo, los agricultores, los terratenientes y en este caso también los comerciantes. Avanzando en la línea de tiempo, el famoso conocido que se le denomina padre de la economía, Adam Smith, y dentro de ello le resaltan por su aporte a la economía, Adam Smith, de la economía neoclásica, nos dice que la solución al funcionamiento económico es que la sociedad descansa en las leyes del mercado y en la interacción del interés individual y la competencia. Este padre de la economía, Adam Smith, a través de esta postura y de lo que se conocía en el mercado, que el mercado asigna tareas, dirige a las personas en la elección de su ocupación, hace que tengan en cuenta cuáles son las necesidades de la sociedad y frente a eso que se regula qué mercaderías han de producirse frente a las necesidades, pero sin la intervención del gobierno con su mano invisible. Así se denominaba su teoría, la teoría de la mano invisible. Entonces, Adam Smith nos dice que todo se convierte en mercancías con un precio y la oferta de estas mercancías es sensible a los cambios de precio. Aquí está la fuente, la base de su teoría, ¿no? El mercado se autorregula y el sistema de precios organiza comportamiento de los individuos de forma automática. Y esto tiene mucho que ver con la oferta y la demanda. Recuerden, por ejemplo, nosotros en época de una fruta específica, por ejemplo, en época de diciembre
noviembre, diciembre, enero, que hay mangos. Los mangos al inicio son súper caros, luego bajan su precio y luego viene una escasez. Entonces, ¿qué pasa con el comportamiento de los demandantes? Al inicio todos quieren, pero el producto es escaso y muy alto su precio. Luego, todos quieren, pero ya pueden encontrarlo fácilmente y el precio por la cantidad de producción de oferta que existe baja y después se hace escaso, pero ya la demanda no es tan alta porque ya tuvieron la satisfacción de su necesidad de consumo. Por lo tanto, se cumple lo que Adam Smith decía, que el mercado se autorregula y el sistema de precios se organiza con el comportamiento de los consumidores de forma automática. El mercado es impersonal y no conoce favoritos. Se acaban los privilegios de la nobleza y aquí es según el poder de adquisición y también según las necesidades de cada uno. La acumulación de beneficios es el motor de la sociedad, porque era necesaria la no intervención del gobierno en asuntos económicos. Y ahí está la base de la teoría de Adam Smith. También cuando nos habla sobre la división del trabajo y nos manifiesta que con una división del trabajo se puede conseguir el progreso económico, o él manifestaba en su teoría que es la base para el progreso económico. Si bien es cierto, cuando nosotros decimos que aumenta la destreza de cada operario porque hay una división específica y una especialización del trabajo, entonces podríamos manifestar que con esta especialización también logramos que se ahorra tiempo porque ya conocen a la perfección su trabajo, se puede inventar una máquina para aumentar la productividad porque ya conoce específicamente lo que se debe hacer y se puede atrofiar la mente del trabajador, una de las desventajas, ¿no? Porque estar en lo mismo y en lo mismo todo el tiempo puede causar alguna afección. La teoría del valor versus la teoría de la acumulación es que el valor era independiente del mercado. Y cuando hablamos que el valor no tiene nada que ver con el mercado, muchos de los pensadores y de los investigadores económicos manifestaban que sí tenía que ver con el mercado y que el trabajo era la medida de valor que se le podía dar a este mercado. Y en la teoría de la acumulación de beneficios, que consideraba que el motor que ponía en movimiento la mejora de la sociedad era la acumulación de beneficios. Entonces, la teoría del valor era independiente del mercado, mientras que la de la acumulación decía que la acumulación de beneficios era el motor. David Ricardo, en la misma época de Adam Smith, nos manifiesta que su teoría defendía el establecimiento de una unidad monetaria cuyo fuerte valor dependería de algún metal precioso. Entonces el intercambio se vino por el oro, por monedas de oro que se tenía o lingotes, y establecía varias teorías basadas en sus estudios sobre la distribución de la riqueza. Esta es la principal teoría que nos habla David Ricardo sobre la distribución de la riqueza. Recuerden, esta es la teoría de David Ricardo, mientras que la de Adam Smith era la mano invisible. Y nos establecía que era a largo plazo. Pensaba que el crecimiento de la población provocaría una escasez de tierras productivas por el aumento de población. David Ricardo nos habla de la renta económica. Los operarios de las tierras fértiles obtendrían rentas cada vez más altas, mientras que los propietarios de las tierras de peor calidad obtendrían lo justo para cubrir los costos sin dar lugar a renta. Esto nos hablaba de renta económica, pero él crea esta ley de distribución y la ley de distribución nos habla del crecimiento de la población y que acorde a este crecimiento acompañaba la expansión económica y se llevaba a un aumento de las necesidades de alimentos por el incremento de la población. Y con esta ley de distribución podía satisfacerse solo a costos más altos si no se lo hacía de forma adecuada.
Viene la prolongación del sistema clásico con los otros autores que no son tan conocidos, sin embargo, aportaron su pensamiento económico. Por ejemplo, con G.B. Say, que nos decía la ley de los mercados y los productos que se cambian por productos, o lo que nosotros conocemos como el famoso trueque. La demanda de bienes está constituida por otros bienes. El dinero es un papel de medio de cambio y de catalizador de comercio. El acto de producir genera rentas suficientes para comprar otro producto necesario. Por lo tanto, manifestaban que la oferta crea su propia demanda. Esta era la teoría de Say, donde nos decía que la oferta es la creadora de la propia demanda que esta oferta va a tener, de forma que se descarta la posibilidad de una superproducción general. Así también, en la misma línea y tendencia de pensamiento económico, Thomas Malthus nos dice que la población tiende a multiplicarse más rápido que la tierra y la consecuencia nos decía que era la escasez de alimentos, por lo que en su teoría o en su pensamiento económico, Malthus nos hablaba de la preocupación por la posibilidad de un atascamiento general, que el mundo, la población, el planeta no iba a dar para más y clasificó en productos esenciales y productos no esenciales. Los esenciales nos decía que no hay problema de saturación, es decir, si hay una sobreproducción no hay problema porque van a ser consumidos, pero los no esenciales debían llegar a un equilibrio y el equilibrio de los mercados depende de los gustos de quienes tienen las rentas más altas, gustos y preferencias que les permitiría realizar consumos de estos productos no esenciales. Mientras Johann Stuart Mill nos manifestaba en el mismo pensamiento, la línea de pensamiento económico, que hay dos tipos de leyes económicas, las de producción y las de distribución. Con estas de producción nos decía que son fijadas por la naturaleza y la tecnología y eran inmutables, todo lo contrario a las de distribución, que eran gobernadas por el hombre y por lo tanto eran mutables. La preocupación por la tendencia de la inestabilidad que surgía cuando la economía se aproximara al estado estacionario era una preocupación constante y defensa de una mayor intervención del Estado. Era lo que defendían en esta misma línea de pensamiento económico. Avanzando en esta línea de tiempo, surge la teoría propuesta por Marx, Karl Marx, y se le denomina por su descubrimiento con su apellido, la economía marxista. ¿Y qué buscó esta economía? Esta economía busca demostrar cómo el capitalismo explotaba necesariamente a su clase trabajadora y con esta explotación conduciría a su destrucción y esta destrucción era porque los trabajadores o la clase trabajadora no se sentía a gusto y en algún momento se iban a rebelar contra los capitalistas. La teoría valor-trabajo surge ya que el valor de los bienes se derivan íntegramente de la cantidad de trabajo necesario para producirlos. Y la teoría de la explotación era que en el beneficio que obtienen los capitalistas es el resultado de la explotación de los trabajadores y no de una redistribución por el alquiler del capital. Las consecuencias de esta acumulación de capital que se daba en este pensamiento marxista es que el sistema capitalista genera una serie de fuerzas que hacen descender la tasa de beneficios y motivan la aparición de crisis cada vez más graves por estas diferencias de clase. La economía neoclásica, que va en esta misma línea de tiempo avanzando, crea su centro de atención y que su centro de atención fue el funcionamiento de sistema de mercado y su papel como asignador de recursos para que funcione el sistema de mercado. La determinación de los precios fue un problema fundamental a resolver porque no se ponían de acuerdo y por lo tanto no se podía comercializar. Así, el padre del pensamiento en esta teoría económica es Marshall, clave para analizar la determinación de precios y el estudio del comportamiento de los consumidores. Entonces, cuando se determinaba precios y se conocía cómo se iba a comportar el consumidor y los productores, estaba arreglado, definido
entendido el mercado. Entender cómo entran las preferencias de los consumidores a formar parte de la demanda de bienes y fijar un precio, estaba regulado el mercado. La demanda depende de la utilidad marginal. ¿Y qué es una utilidad marginal? El beneficio que se mantiene dentro de una economía. La demanda no solo es una parte en la formación de precio, también son importantes las condiciones en que los productores están dispuestos a vender sus productos, sus bienes y servicios. Entonces, habla mucho la demanda de la formación del precio que se le da, así también de la condición de los productos. La teoría de la producción viene de las ventas de cada organización, de cada empresa, y que están limitadas al mercado adquirido. Y por más que la producción pueda aumentar rápidamente, no ocurriría lo mismo en las ventas, porque esta está regulada de diferente forma. Asimismo, la teoría cuantitativa del dinero existe una relación estable entre el volumen del dinero y el nivel de precios que se tiene. Porque por más dinero que tengas, si la inflación, el índice de precios es demasiado elevado, no voy a poder o mi poder de adquisición es mínimo. Se centra entonces el interés en los saldos monetarios mantenidos por la comunidad. Leon Wallace tuvo un enfoque basado en el equilibrio general. Y este equilibrio general en su teoría, en su pensamiento económico, a través de su hipótesis, nos decía que los precios se determinarían bajo un régimen de libre y perfecta competencia. Sin embargo, las actividades de las economías domésticas y de las empresas no pueden entenderse de una forma aislada una de otra, sino que va en un círculo y ese círculo ni separarlas de la economía en su conjunto para que puedan realizarse o desarrollarse. La revolución keynesiana, gracias a su autor Keynes, propone una explicación de los fenómenos económicos um, acaecidos por la Gran Depresión de los años 30, que gira en torno a la demanda agregada. Y esta demanda agregada es, si esta es insuficiente, las ventas disminuyen. Es decir, si la demanda agregada aumenta, en este caso no alcanza para el mercado, las ventas disminuyen y se pierden los puestos de trabajo. Si la demanda agregada, por su contrario, es alta y crece, la economía prospera. Keynes también nos decía que los consumidores no pueden ser responsables de los altibajos del ciclo económico, ya que la cantidad de bienes que pueden adquirir está limitada a los ingresos que reciben. Entonces, con esta interpretación muy justa, recordemos que no solo los consumidores son los responsables, sino también los precios que se fijan debido a los ingresos que reciben por su salario y que esto se convierte en su poder adquisitivo. Las fuerzas motoras de la economía son los inversores, los empresarios, los que invierten y también los gobiernos que generan normativas, leyes. Los aspectos destacados sobre la negociación de la famosa ley SAI nos dice que los productos se cambian por productos y la demanda de bienes está constituida por otros bienes. Hay un rechazo de la tendencia automática hacia el pleno empleo y el papel fundamental de la demanda agregada como elemento determinante del nivel de actividad económica y así también como del nivel de empleo. La incorporación de la función de consumo y la distinción entre los deseos de ahorrar y de invertir, así como la incidencia de las influencias de la demanda de inversión en la inestabilidad económica. Todas estas ideas propuestas por Keynes, que se denomina la tendencia o el pensamiento económico keynesiano, fueron atacadas por una escuela monetarista que surge luego. Y contra esta escuela monetarista, dentro de la contrarrevolución monetarista, se basa en la obra de Friedman. ¿Cuáles son las ideas centrales de Friedman? Rechaza el modelo keynesiano como tal, tiene una plena confianza en el libre mercado, hay una estabilidad de los precios como objetivo de política económica y también como establecimiento de reglas estables basadas en la economía normativa, y la inflación es el principal enemigo de la eficiencia económica. Entonces recuerden que nosotros actualmente estamos con una tasa de inflación en el país demasiado elevada,
pero este es el principal enemigo de la eficiencia económica de un país. ¿Cuál es el papel del Estado entonces? ¿Qué hace el Estado dentro de una economía? El papel del Estado es que el Estado no debería despilfarrar los recursos que utiliza. Esa sería la realidad. Sin embargo, en la teoría o en el pensamiento monetarista, el Estado sí despilfarraba los recursos que utilizaba. Las autoridades económicas solo deben prever a la economía de una cantidad de dinero que crezca a una tasa constante y no haya variación, y así también como desregular el mercado. Los desarrollos recientes de una nueva macroeconomía clásica se centra en revalidar y ampliar los resultados del planteamiento monetarista. Entonces, la macroeconomía clásica toma como base la tendencia, el pensamiento económico monetarista y de ahí va a verificar sus resultados para proponer la nueva macroeconomía clásica, mientras que la economía del equilibrio ofrece una nueva lectura de la teoría keynesiana para verificar qué es lo apto y qué debería ser lo modificable. La nueva macroeconomía clásica se centra en revalidar y ampliar los resultados del pensamiento monetarista, del planteamiento monetarista. Formula la hipótesis de las expectativas para ver cuáles son los resultados. La evolución temporal de la producción ya depende del componente no esperado o imprevisto dentro de la política económica y formula una segunda hipótesis basada en la rama de la teoría del equilibrio. Establece también esta nueva economía, la nueva economía clásica, establece los supuestos sobre el comportamiento de los agentes y el funcionamiento del mercado que aseguran la existencia de un único equilibrio o vaciado del mercado. La información nunca es perfecta, siempre se incurre en un costo para obtenerla. Y otra característica esencial es que los precios sí varían o son flexibles. Hasta ahí vamos a llegar con esta explicación de los pensamientos económicos y cómo ha ido evolucionando a lo largo de una línea de tiempo. Espero haya sido productiva esta clase y lo pongan en práctica en las actividades a desarrollar. Muchas gracias por su atención.